Puedes convertirte en una de las personas más ricas del país criando cerdos. ¿Te lo crees? Kim Jin-lin, él hizo que la empresa saliera a bolsa criando cerdos y, en 2018, su patrimonio superó al de Xu Yajin, fundador de Evergrande, y se convirtió en el hombre más rico de la provincia de Henan. Es un universitario de alto rendimiento, pero le apasiona la cría de cerdos. Durante 30 años, en torno a la pocilga, se creó el mito de la riqueza. Por su cuenta, ha influido en el diseño industrial de China, pero mucha gente aún no conoce su nombre ni su empresa. El discreto Kim Jin-lim, presidente de Muyuan, nació en 1965 en la provincia china de Henan. Su historia de éxito es un drama inspirador que se hace más y más valiente tras los reveses. Cuando aún cursaba el bachillerato, al no conseguir fomentar la cría de cerdos en casa, renunció decididamente a la posibilidad de ser admitido en la Universidad de Henan y optó por ir a la Universidad Agrícola de Henan para estudiar cría de animales y veterinaria. Está decidido a hacer carrera en la cría de cerdos. 30 años después, el objetivo que entonces era ridiculizado se convirtió en una buena historia sobre el espíritu empresarial. Kim Jin-lim convirtió Muyuan en un imperio de la cría de cerdos con una producción anual de 40.26 millones de cerdos. ¿Cuál es el secreto del crecimiento de Muyuan? ¿Cómo se convirtió Kim Jin-lim en el hombre más rico criando cerdos? Empecemos. El presidente de Muyuan nació en 1965 en la provincia china de Hunan. Su historia de éxito es un drama inspirador que se vuelve cada vez más valiente tras los reveses sufridos cuando aún estaba en la escuela secundaria porque no consiguió promover la cría de cerdos en casa. Renunció resueltamente a la oportunidad de ser admitido en la Universidad de Hunan y optó por ir a la Universidad Agricultora de Hunan para estudiar zootecnia y veterinaria. 30 años después, la historia ridiculizada de entonces se convirtió en una buena historia de espíritu emprendedor con una producción anual de 40.26 millones de cerdos. Así que, ¿cuál es el secreto del crecimiento de Muyuan? ¿Cómo Kim Jin-lim logró convertirse en el hombre más rico por la cría de cerdos? En abril de 1965, Kim Jin-lim nació en una familia campesina pobre en la ciudad de Nanyang, provincia de Planán. Pero aún así, el padre de Kim Jin-lim todavía insistía en proporcionar educación a los 5 hijos de la familia. En la opinión del padre de Kim Jin-lim, ser un agricultor es demasiado duro y esperaba que los niños pudieran hacer más que eso. Cuando Kim Jin-lim estaba en segundo de bachillerato, China entró en una nueva era de reforma y apertura y muchos lugares vivían una vida próspera, pero la familia Kim aún vivía en la pobreza. Viendo cómo las cifras de sus padres se iban desvaneciendo poco a poco día a día, el sensato Kim Jin-lim estaba lleno de tristeza. Un día, Kim Jin-lim vio una noticia en el periódico. Ahí apareció que en China el primer hogar de una persona que se hizo rica siendo granjero. Al llegar a casa, Kim Jin-lim animó a su padre a criar cerdos para poder reunir capital. El padre de Kim Jin-lim se enfrentó al frío para ayudar a otros a cavar vainas de loto durante 3 meses y solo ganó 800 yuanes. Sin embargo, justo cuando la familia de Kim Jin-lim compró 20 cerdos dispuestos a esperar una vida mejor en el futuro, una plaga destruyó a todos los cerditos y solo quedó uno. El triste aspecto de su padre fue lo que hizo que Kim Jin-lim se sintiera culpable. Él solo quería mejorar la situación en casa, pero al final empeoró aquella situación. Durante ese tiempo, Kim Jin-lim prestó atención a los conocimientos de la cría de cerdos en todas partes, incluso los pequeños anuncios en los periódicos. A menudo se acostaba en la cama por la noche y leía libros relacionados con la cría de cerdos con una linterna. Kim Jin-lim dejó saber todo eso afectado por el fracaso de la cría de cerdos. Aún así, Kim Jin-lim cambió su objetivo. Para el examen de ingreso a la universidad originalmente, de acuerdo a sus excelentes calificaciones, el director de la escuela ya le había ayudado a ganar la única plaza recomendada de la escuela para la Universidad de Henan. Pero, ¿quién habría pensado que Kim Jin-lim rechazaría esta oportunidad única en su vida? Quiero ir a la Universidad Agrícola, aprender la tecnología de la cría de animales y criar cerdos en el futuro, dejó saber Kim Jin-lim. Cuando el maestro se enteró, regañó a Kim Jin-lim. El padre de Kim también se enteró e incluso abofeteó directamente a Kim. Me has avergonzado completamente, le dejó saber. Su padre no podía entender qué era lo que Kim Jin-lim quería.
Su padre había trabajado tan duro para apoyar la educación de su hijo porque quería enviar a su hijo fuera del campo. Pero al final, Kim Jin-lim quería criar cerdos como agricultor. Después de la noticia se extendió que Kim Jin-lim se convirtió en el tonto de sus vecinos, pero no le importaba. A Kim Jin-lim no le importaba lo perturbado que estuviera el mundo exterior. Él había tomado una decisión y quería realizar su sueño de criar cerdos para enriquecerse a través del conocimiento y la tecnología. Al final eligió decididamente la carrera de cría de animales y veterinaria de la Universidad Agrícola de Hunan, con el fin de desarrollar la capacidad de criar cerdos. Su amor y su ideal por la cría de animales también atrajeron a una chica, Qian, compañera de instituto de la adolescencia. Ella estudiaba veterinaria. Tú crías cerdos y yo criaré cerdos contigo, le dejó saber ella a Kim Jin-lim. Esa era la promesa que se hicieron cuando se confesaron su amor. Sin embargo, Kim Jin-lim, que se graduó en 1989, no se dedicó a la cría de cerdos, sino que aceptó el encargo de la organización y fue a la fábrica de carne estatal de Nanyang. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando subamos nuevos videos. Esto nos ayuda enormemente a seguir creando un mejor contenido para ti. Qian también fue asignada a una unidad de cría de animales en la ciudad de Nanyang como técnico cuando él estaba en la escuela secundaria. Aún así, Kim Jin-lim se decidió a trabajar duro para el negocio de la cría de cerdos. Pero cuando se graduó de la universidad, eligió un trabajo estable por vanidad. Según Kim Jin-lim, eso era un desperdicio de sus conocimientos de cría de cerdos. Sin embargo, Kim Jin-lim no abandonó por completo la idea de criar cerdos. Gracias a eso, renunció a su trabajo de tazón de arroz de hierro, y él y Qian regresaron a la ciudad natal de Kim para iniciar un negocio en la industria porcina. Ambos comenzaron con solo 22 cerdos. La operación creció rápidamente. En 1994 tenían 2.000 cerdos y en 1997 tenían 10.000. En 2000, Kim fundó Muyuan Farming, la empresa que eventualmente se convertiría en Muyuan Foodstuff. En 2010, la empresa recibió un préstamo e inversión de la Corporación Financiera Internacional. En 2013, Muyuan Foodstuff tenía 2 subsidiarias de propiedad total y una empresa participante, y estaba criando más de 1 millón de cerdos para el sacrificio por año. El 28 de enero de 2014, las acciones de Muyuan comenzaron a cotizar en la bolsa de valores de Shenzhen. El precio de las acciones de Muyuan subió significativamente cuando los precios de la carne de cerdo aumentaron debido al brote de peste porcina africana en 2019 y la pandemia de COVID-19 en 2020. Durante la crisis de peste porcina, Muyuan pudo prosperar porque posee más de sus propias instalaciones que la competencia, lo que le permite controlar mejor la propagación de enfermedades. Kim dijo que el brote de peste porcina trae beneficios y daños, y que la epidemia obligará a las empresas más débiles y los agricultores a retirarse por completo. Pero será una oportunidad de lucro y desarrollo para las empresas más fuertes. En medio de la crisis, Muyuan trabajó para seguir aumentando el número de cerdos que sacrifica y para aumentar la automatización en sus gallineros. Muyuan Foodstuff es el criador de cerdos más grande de China. A partir de 2019 la empresa sacrifica 5 millones de cerdos al año. Kim Jin-lim se desempeña como presidente de la empresa. Según la lista Forbes de multimillonarios chinos de 2015, Kim Jin-lim era la persona más rica de Henan y la 67 persona más rica de China. Él y su esposa tenían un patrimonio neto de 17.15 mil millones de RMB. Según Hurun, ese mismo año tenía un patrimonio neto de 20.500 millones de RMB, lo que lo convierte en la 98 persona más rica de China. Para 2019, el patrimonio neto de Kim había aumentado a más de 100.000 millones de yuanes, lo que lo llevó al puesto 15 en la lista Hurun, y lo convirtió en el único empresario local en Henan con un valor de 100.000 millones de yuanes. Increíble, ¿verdad? Pero, ¿tú qué opinas de esta historia? Déjame saber tus respuestas en los comentarios. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para ver más contenido. Aquí a la derecha te dejo unos videos que te van a gustar.